Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Hablar un poco del camino de la fe o de la escuela de la fe. Amén. Entonces podemos abrir un pasaje que se encuentra en Habacuc capítulo 2, verso 4. Habacuc capítulo 2, verso 4. Hay varios aspectos de la fe que uno puede encontrar en las Escrituras. Judas habla de la fe que una vez nos fue dada a los santos. Cuando Judas habla de eso se está refiriendo a la fe que transmitieron oralmente los apóstoles, la enseñanza que dejó Jesucristo a su iglesia a través de los apóstoles. Esa es la fe que una vez fue dada a los santos, que nosotros podríamos decir que es el canon del Nuevo Testamento. Ese es un aspecto de la fe, o lo que dijo Pablo un día, como todo el depósito de Dios. La fe del cristiano se encuentra en el Nuevo Testamento. Esa fue la fe que nos entregó el Señor a través de los apóstoles. También hay otro aspecto de la fe que es la fe personal para salvación, que es una fe basada en un hecho histórico, que es la muerte y la resurrección de Jesucristo, que es transmitida a través de la predicación del Evangelio, que las personas al oír esa palabra puede producir fe en los corazones. Fe, pero fe para salvación. Entonces tú encuentras que la fe tiene varios aspectos en las Escrituras. Yo quiero hablar de la fe, no como esa fe, como el depósito que Dios nos ha dado por la palabra a través del Nuevo Testamento, ni esa fe para salvación que es transmitida a través de la predicación del Evangelio, sino yo quiero hablar de la fe como un principio de vida en el andar cristiano, como un fruto de la comunión de Dios con el creyente o del creyente con Dios. De esa fe que es un principio de vida, que acompaña como una característica que acompaña el andar cristiano. Entonces Habacuc dice una frase aquí en el capítulo 2, verso 4, que Pablo la cita más adelante, que va a ser como la base de nuestro estudio. Dice: y he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces aquí Habacuc nos habla de una fe que es parte del andar y del vivir del justo. Lo mismo Gálatas 5:16, si usted va rápido, Pablo nos habla de los frutos de andar en el Espíritu. Lo mismo que habla Habacuc, el justo por su fe vivirá. Pablo nos va a hablar del andar del justo, del andar del creyente y del fruto, la expresión de ese andar del creyente en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu. Y más adelante en el 22 dice: mas el fruto del Espíritu, o sea, el fruto de andar en el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces, acá la fe se nos muestra como un fruto, no está hablando de la fe para salvación, sino después de que tú eres salvo, en la medida que tú andas en el Espíritu, hay algo que se va a producir en ti, que es el fruto del Espíritu, que tiene muchos colores, pero el color que hoy vamos a resaltar es la fe y la importancia del andar en la vida de fe que el Señor quiere para nosotros. Hay un pasaje también en Cantar de los Cantares 1, verso 7, que nos habla de algo que le habla la amada al rey en sus primeras jornadas, que está descrita ahí en el capítulo 1. Dice, capítulo 1, verso 7, de Cantar de los Cantares. Dice: hazme saber, está hablando ella a él, oh tú a quien ama mi alma. Ella está buscando a su Señor y ella comienza a preguntarle al Señor dónde se encuentra Él. Dice: ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? O sea, ella está buscando al Señor y ella no lo está buscando de cualquier manera, sino ella está buscando al Señor en el lugar donde Él reposa al mediodía, donde Él descansa al mediodía. Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Entonces, de alguna manera ella se siente como extraviada,
Y ella quiere buscar el reposo en su Señor. Ella anhela estar en una situación donde ella pueda descansar con su Señor. Y comienza a preguntarle al Señor, bueno, Señor, yo ¿dónde puedo andar de reposo? ¿Dónde yo puedo encontrar tu descanso? ¿Dónde yo puedo encontrar el lugar donde me puedo recostar contigo? Porque generalmente nosotros vivimos en un mundo de mucha agitación. Nosotros mismos, nuestra alma se puede caracterizar porque tiene mucha agitación, muchas preocupaciones, muchos temores, muchas angustias. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Dónde voy a trabajar mañana? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué va a hacer de mi hijo? ¿Qué va a hacer de mi mamá? ¿Qué va a hacer de mi abuelo? ¿Qué va a hacer del perro? Todo nos preocupa. Nosotros somos personas que tenemos la tendencia a angustiarnos por todo. Entonces ella comienza a buscar a su Señor, y su buscar es muy genuino. Yo quiero encontrar la paz, Señor. Yo quiero encontrar donde tú reposas. Yo quiero estar donde puedo sentarme a ti y descansar delante tuyo. Estoy cansado de mis preocupaciones, estoy cansado de mis angustias, de mis problemas, de mis temores, del mundo, de todo esto, Señor. Yo quiero darle la espalda a todo esto, pero quiero saber dónde encuentro todo esto, Señor. ¿Dónde estás tú? Ella está en una situación bien bonita, ella no sabe porque ella hasta ahora está comenzando a caminar. Ella no ha avanzado mucho, pero ella quiere encontrar eso. Y nos vamos a dar cuenta que eso que ella va a encontrar, lo va a encontrar en la fe. Pero mira lo que el Señor le responde a ella. Si tú no lo sabes, pero mira cómo le habla. A mí siempre me ha impactado la manera que Él le habla a ella. Oh hermosa entre las mujeres. O sea, a pesar de que todavía no tienes paz, de que todavía no tienes descanso, de que todavía estás muy agitada, Él la ve todavía hermosa, ¿no? Esa es una impresión que el Señor tiene de su iglesia. Y dice, y es la palabra que queremos resaltar, ve. O sea, si tú no sabes dónde yo estoy, ve, sigue las huellas del rebaño. O sea, si tú no sabes por dónde ir, yo tengo un rebaño, y ese rebaño ha caminado, y ese rebaño ha dejado huellas, y esas huellas pueden llevarte al lugar donde yo me encuentro. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy por la Escritura? Vamos a ver el ejemplo de algunos hombres que en su andar, en su caminar, nos mostraron la senda para el camino que el Señor tiene para nosotros. El justo vivirá por la fe. Entonces vamos a leer las palabras de algunos hombres que fueron justos, que caminaron una senda con Dios y que nos dejaron esas huellas. Si tú todavía no has encontrado al Señor, pues para eso son las Escrituras, para darnos ejemplo de lo que Dios ha querido y de la manera como Dios ha trabajado con el hombre y cómo muchos hombres han encontrado el reposo y el lugar que el Señor quería para ellos. Entonces vamos a encontrar que esas huellas que dieron estos hombres, muchas veces lo que los sostuvo y lo que los guió a ellos y lo que los caracterizó siempre fue la fe. Amén. Entonces vamos a usar un pasaje, antes de ir a algunos pasajes del Antiguo Testamento, que vamos a usar como las huellas del rebaño. Vamos a ver un pasaje ahí en la epístola a los Hebreos, capítulo 11, que es un pasaje muy conocido, se habla del pasaje de los héroes de la fe, donde se nos muestran las huellas del rebaño. Señor, ¿cómo? ¿A dónde? ¿Dónde te encuentras tú? El Señor dice, bueno, vea las huellas del rebaño. Entonces vamos a ver las huellas del pueblo de Dios en sus jornadas espirituales y vamos a ver cómo lo que los sostuvo fue la fe. El pueblo de Dios muchas veces no obtuvo grandes batallas, no obtuvo la victoria en grandes batallas por la cantidad de personas que peleaban. La palabra dice que ellos vencieron y salieron triunfantes por la fe. Nosotros quisiéramos tener medios, nosotros quisiéramos tener estrategias, nosotros quisiéramos arreglarlas todas las cosas a nuestra manera. Pero más de 15 veces se encuentra la palabra ahí en Hebreos por la fe. No es el dinero, no son las masas, no son nuestras capacidades, sino lo único que nos va a sostener y va a permitir que Dios pueda producir algo verdadero en medio nuestro es la fe. Por la fe. No por las riquezas, no por la multitud de fuerza humana, no por la capacidad de los hombres, no. Por la
Entonces las huellas de todos estos hombres nos muestran es fe. Por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe por la fe todos vencieron por la fe. Si nosotros pudiéramos experimentar un grano de mostaza de la fe que estos hombres tuvieron, muchas de las cosas que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros, que espera de nosotros, se van a cumplir. Y no va a depender de nosotros, sino, acuérdese, por la fe. Mira cómo lo dice el pasaje. Bueno, no lo vamos a leer todo. Por lo menos leamos el final, donde me parece tremendo cómo concluye el autor en el 32, 11:32. ¿Y qué más digo? Porque él viene hablando muchas cosas y él como que quiere decir más, pero no le queda espacio en la hoja. Como que él ya tiene que ir terminando el asunto porque tiene que hablar otras cosas. Entonces, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. ¿Qué? Porque es que las huellas del rebaño del pueblo de Dios son grandes, hermano. Usted mira, todos los libros de las Escrituras encuentras personajes, encuentras a Dios obrando, encuentras a Dios haciendo maravillas. Y todo es por la fe. Hermano, si tú quieres encontrar una señal que caracteriza al pueblo de Dios, es el pueblo de la fe. Es más, Pablo dice que hagamos bien mayormente a la familia de la fe. O sea, si hay algo que nos debería caracterizar como cristianos, es la fe. Si hay algo que se debería ver en nuestros cánticos, es la fe. Si hay algo que debería ver en nuestras oraciones, es la fe. Si hay algo que se debería ver cuando hablamos los unos con los otros, es la fe. Pero muchas veces notamos que lo que nos caracteriza son otras cosas. Temores, angustias, miedo, murmuración, amargura. Y todo es falta de fe. Mira lo que dice, mire las huellas del rebaño. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, y la conclusión es esta, aunque alcanzaron, quitemos ese aunque porque nosotros no vamos a resaltar lo que va a decir adelante, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. O sea, que la fe habla qué clase de persona es. Podríamos decir esto, la fe nos habla si estamos tratando con un justo, la fe nos habla si estamos tratando con un hombre espiritual. Y la fe nos da testimonio qué clase de persona es con quien estamos tratando. Y también lo contrario. ¿Sí? Entonces vamos a hablar del camino de la fe. Yo no quise resaltar ninguno de estos porque eso daría, hermano, para una serie de unas 20 enseñanzas. Pero sí quiero resaltar por lo menos hoy un aspecto de la fe. La fe es un fruto. La fe, esta fe que caracterizó la vida de estos hombres, es un fruto, es una expresión de mi caminar con Dios, de andar en el Espíritu. No es una fe porque a veces nosotros los cristianos la queremos hacer fácil. Que venga el gran evangelista y que ore por mí para que me imponga las manos y yo tenga una gran fe. Esta fe que vamos a hablar no es una fe espontánea, sino es una fe que se siembra, que se cuida, que se cultiva y que es fruto de algunas características en la vida de la persona.
No es una fe que se produce rápido, porque las cosas que se producen rápido son pasajeras. Es fruto de un andar, de un caminar, de un vivir. Es un fruto que se siembra diariamente y que se va cosechando con paciencia con el tiempo. Es una fe con la que nadie llega, es una fe que se cultiva y se va formando a través del caminar de la vida cristiana. Amén. Entonces vamos a ver el ejemplo de dos ovejas, de dos siervos de Dios, parte del rebaño de Dios, el padre de la fe, Abraham. No vamos a entrar en detalle, pero sí quiero resaltar un asunto. Génesis 17. El primer aspecto que tiene, como lo decíamos, es el caminar con Dios. Una vez un hermano daba un ejemplo que me parece muy bueno. Si tú vas por una calle y vas solo y tal vez vas con tu hermanito pequeño y aparecen dos ladrones, de una vez tú te asustas por la situación y tú miras a tu hermanito pequeño y no hay esperanzas, es más pequeño. Entonces de una vez vienen los nervios y vienen los temores. Pero si tú vas por la calle y vienen dos bandidos, pero tú tienes un hermano bien grande, bien fuerte, entonces tu actitud va a ser otra. Eso es como cuando en el colegio le buscaban pelea a uno. Y si usted tenía un hermano mayor que lo ayudaba, usted era todo, era valiente, Muchas veces nuestra comprensión de Dios va a determinar nuestra fe, hermano. Si yo tengo un Dios grande y poderoso, mi actitud hacia las situaciones va a ser diferente si yo tengo un Dios pequeño y menospreciado. Entonces, mi fe va a depender del concepto y de la revelación que yo tengo de Dios. Y mi revelación y mi conocimiento de Dios va a depender de mi cercanía y mi comunión con Él. Si yo estoy muy lejos de Él, es como, ¿cómo decirlo? Algo así pasa en la vista natural. Entre más lejos tú estés de algo, más pequeño lo ves. Cuando tú vas en el avión, tú ves todo pequeño. ¿Pero por qué? Porque estás lejos. Pero cuando tú estás en la tierra, hay cosas que tú ves grandísimas. Entonces depende de tu cercanía, ¿sí? Así algo espiritualmente. Si tú estás lejos de Dios, lo vas a ver muy pequeño. Y vas a ver tus situaciones muy grandes. Pero en la medida que tú camines cerca de Dios, lo vas a ver muy grande. Y lo mismo va a pasar con tus situaciones. Las vas a ver muy pequeñas. Dios sabía eso. Y siempre el mandamiento para sus siervos es: anda delante mío. Porque si tú estás lejos de Dios, pero si tú andas delante mío, el Señor le dice a Abraham, vas a ser perfecto. Nuestra fe depende, hermano, de cuán cerca o cuán lejos estemos caminando. Como dice Pablo en palabras de Gálatas, nuestra fe depende de cuánto estemos andando. O como dice Primera de Juan, si decimos que tenemos comunión con Él. Nuestra fe no depende de las situaciones. Que me pasó esto, no depende de eso, depende de cuán cerca o lejos estemos de Dios. Las situaciones van a probar cuán cerca o cuán lejos estamos de Dios. Amén. Vamos a ver las palabras del Señor Abraham, que es el padre de la fe. Si alguien deberíamos de aprender de la fe, es de Abraham. Pero, ¿qué hizo que Abraham pudiera expresar lo que expresó, vivir lo que vivió, darnos el ejemplo que nos dejó? Imagínate que es que Dios dice que Él es el padre de la fe. Imagínate el testimonio que Dios da de este hombre. Pero Dios no lo da por darlo, sino porque hubo ciertas cosas en Abraham. Mira lo que dice ahí en el 17.1, Génesis 17.1. Era Abraham de edad de 99 años. O sea, ya era una persona de edad, o sea, ya tenía una caminata bastante larga. Y a veces nosotros creemos que con el camino largo ya vamos a hacer, pero no necesariamente. Como decíamos ahorita, esto ha sido fruto de sus jornadas, de muchas cosas. Pero mira lo que le reafirma el Señor a Abraham.
Cuando le apareció Jehová y le dijo, y aquí comenzamos a ver lo interesante de la fe. La fe no se trata de nosotros, hermano. Ni como dicen muchos falsos predicadores hoy en día. No se trata ni de lo que nosotros pensamos ni de lo que nosotros decretamos. Eso es metafísica. Eso es falsa doctrina. Eso es herejía. Eso es blasfemia. Eso es aberrante. La fe no es algo que yo produzco en mi mente y confieso hablando positivamente. Eso es blasfemia. Eso es lo que lo crean los gnósticos o lo que lo crea la nueva era. La fe cristiana no se caracteriza en quiénes somos nosotros ni qué decretamos. La fe cristiana es quién es Dios. ¿Quién es Dios, hermano? ¿Quién es Dios para ti? Entonces el Señor le dice a Abraham, acércate. Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Por qué estos hombres obtuvieron la victoria? No por lo que ellos eran. Se trataba de Dios. Moisés, Señor, es que soy viejo y soy tartamudo y no sé. Y le decía el Señor a Moisés, no se trata de ti, Moisés, ni de tu elocuencia. Le decía a Jeremías, Señor, es que soy un niño y no sé hablar. No se trata de ti, Jeremías. No se trata de que si somos viejos o si se trata de que somos jóvenes. Se trata en quién estamos creyendo, hermano. Porque lo triste, como decíamos ahorita, es que muchos de los que profesamos ser la familia de la fe, no tenemos fe. Somos de los que hablamos de una manera como si no tuviéramos fe. Y cuando hablamos de Dios, como decía un reformador, hablamos como si Dios fuera otro hombre. Hasta le oramos a Dios como si fuera otro hombre. Señor, como tú no sabes lo que me está pasando, quiero contarte, me está pasando esto y esto y esto y no sé cómo hacer, Señor. ¿Tú sabes cómo hacer? O sea, le estoy hablando como si estuviera hablando con otro hombre, hermano. Muchas de nuestras oraciones son una vergüenza, hermano. Muchas de las oraciones de la reunión de la oración de la iglesia son una vergüenza, hermano. Porque muchas veces lo que manifestamos con nuestras oraciones y nuestras palabras es que no creemos en Dios. No creemos que Él tiene el control. No creemos que Él tiene el poder. No creemos que Él va a cumplir lo que ha dicho, que dijo que iba a cumplir. Y necesitamos rasgar las vestiduras y decir, Señor, he pecado contra ti, contra tu dignidad. Se me ha olvidado que tú eres Dios. Se me ha olvidado que tú eres Dios. Señor nos ayude. Y el Señor se lo está recordando a Abraham. Abraham, acuérdate, yo soy el Dios Todopoderoso. Tu preocupación ahora va a ser esta, Abraham. Anda delante de mí. Tienes que preocuparte por una cosa en tu vida. Anda delante de mí. ¿El cristiano de qué se debe preocupar? De andar en comunión con Dios. Porque muchas veces el cristiano, preocupándose de las situaciones, sin darse cuenta, pierde lo más importante, su vida de oración. Entonces, estoy preocupado por solucionar esto, preocupado por solucionar esto y preocupado por solucionar esto. Y preocupándome en esto, le estoy dando la espalda a Dios y estoy tratando de solucionar las cosas en mí mismo. Y lo único que hallo es desesperación, angustia, amargura, dolores de cabeza, dolores de cuerpo. Me estoy hasta asfixiando de las situaciones. ¿Por qué? Porque me olvidé de preocuparme de lo que era importante, andar delante de Dios. Me olvidé de la comunión con Dios. Ya no oro como antes oraba. Ya no busco a Dios como antes lo buscaba. Ya Dios, sí Él está ahí, pero es como... Señores, no me molestes porque estoy tratando de solucionar yo las cosas. Y arreglar yo las cosas. Entonces comienzo a maquinar acá, muevo acá, toco acá, abro puertas allá, hago esto. Y se me olvida que Dios es... Qué gran pecado. Hombres de poca fe, les decía el Señor a sus discípulos. Hace tanto tiempo que estáis conmigo y todavía no me conoces, Felipe. Llevas andando conmigo tantos años y todavía no sabes cómo soy yo, no sabes quién soy yo, Felipe. Señor, tenga misericordia de nosotros, hermano. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí. Y eso va a tener unas repercusiones, hermano. Va a ser de Abraham otra persona. Va a llevar a Abraham a la perfección. Y sé perfecto. Entonces podemos decir que toda la clave de la vida de Abraham era esto.
quién era Dios, cuánta relación tuvo con ese Dios y lo que Dios produjo en este hombre. Esa es la clave de todo, hermano. Por eso decíamos, la clave de la fe es si yo ando con mi hermano mayor. Si yo ando con mi hermano mayor no va a tener temor. Pero si yo veo a mi hermano mayor de lejos, cuando venga va a sentir nervios. Y va a haber angustia y temores. Vamos a ver, yo solo les dije que solo íbamos a mencionar a Abraham. Vamos a ver otros dos hombres que el Señor les habla. Estamos viendo primero un anciano de 99 años y ahora vamos a ver la vida de dos jóvenes. De dos jóvenes entre los jóvenes, entre los príncipes. Vamos a leer Números 13, pero antes vamos a leer Números 32, verso 12. Mira las palabras que el Señor dice de Caleb, que es lo mismo que el Señor le está diciendo a Abraham, pero ya de estos no como un mandamiento, sino como una realidad en ellos, como dando testimonio Dios de ellos. ¿Qué dice el Señor de ellos? Dice, excepto Caleb, hijo de Jefonés Eneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos. Pero ¿cómo fueron perfectos? Lo que veníamos diciendo, que fueron perfectos en pos de Jehová. O sea, la frase ahí es misteriosa, se puede decir que fueron perfectos porque fueron a Jehová, o que fueron perfectos porque andaron procurando, buscando a Jehová. O sea, pero es muy parecido a lo que le está hablando a Abraham. O sea, el Señor está dando testimonio de ellos porque en medio de unas situaciones difíciles, de una jornada difícil que iba a tener su pueblo, estos dos hombres fueron diferentes. Eran 12, pero entre los 12 solo hubo 2 que tenían fe. ¿Sí? ¿Cómo se llaman los otros? Pues ni sabemos, porque una persona que no tiene fe y que deshonra a Dios no debe ser recordada. ¿Cómo se llaman los otros 10? Pasaron al olvido. ¿Quiénes quedaron y de quién se da buen testimonio? Los que alcanzaron la promesa por la fe. Ahora sí leamos el pasaje. Vamos a leer Números 13, verso 25. No vamos a leerlo desde el verso 1 porque es muy largo y no quiero que nos alarguemos tanto. Números 13 nos habla la historia cuando ellos van en pos de la tierra prometida. El pueblo tiene un deseo. Antes de avanzar, ellos quieren mandar como una embajada para revisar la tierra. Y al Señor le parece bien y le dice, Moisés, sí, escojan 12 príncipes de cada tribu y envíenlos para que ellos reconozcan la tierra. Entonces escogen 12 príncipes y esos 12 príncipes van a recorrer la tierra durante 40 días. A los 40 días ellos vuelven a traer las noticias de lo que ellos vieron. ¿Sí? Entonces, muchas veces Dios permite, esto es bien interesante, que antes de afrontar ciertas situaciones podamos vislumbrrarlas. Y a veces eso uno como que lo ve en la vida cristiana. La vida cristiana no va a cambiar mucho. La vida cristiana es muy, ¿cómo decirlo? Es muy repetitiva, es una escalera de caracol. Generalmente siempre vamos a pasar por las mismas circunstancias, ¿sí? Pero a veces el Señor nos las permite vivir en una época y depende cómo las veamos en esa época, así va a ser el resto de nuestro caminar. Lo vamos a ver con ellos. Ellos van a pasar toda la tierra prometida, pero el Señor se las permite ver primero y ver todos los desafíos que tiene la tierra prometida. Yo a veces me pongo a pensar, imagínate, si el Señor nos sentara acá, bueno, ustedes son mi iglesia, vamos a ponerles un televisor. Ustedes van a pasar por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Que les vaya bien. Entonces, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Que cuando viéramos lo que vamos a ver, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? El Señor a veces nos permite, a veces ver hasta entre los hermanos situaciones y cosas que tal vez vamos a vivir. Seguramente las vamos a vivir, pero ¿cómo reaccionamos? Entonces, el asunto interesante es este. No habían venido las circunstancias. Esto es lo tremendo. Esto es lo que más me parece tremendo esta situación. No habían venido las circunstancias y estos hombres ya estaban atemorizados y atrofiados del miedo. Mira cómo es el hombre temeroso, que sin haber venido la circunstancia muchas veces ya está paralizado. Hermano, ¿y qué si pasa esto? Y no ha pasado, pero él ya está angustiado. ¿Y qué si pasa esto? Y eso es muy de nosotros, hermano. Las ovejas son un animal tan nervioso porque
ellas son de esos pocos animales que no tienen medios de defensa propia. Un perro así sea te ladra, te muerde. Un oso te tira la esta, o sea, casi la serpiente te... O sea, todos los animales tienen medios de defensa, las ovejas no. O sea, son tan indefensos que no se pueden defender y eso los hace muy temerosos. Así somos nosotros. No han pasado las cosas y ya estamos... Hermano, hay situaciones que tú solo pensando ya como que te comienza a doler el cuerpo y es una reacción extraña, pero, o sea... Las enfermedades hoy en día por el estrés es increíble, hermano. Es increíble la capacidad que tiene la angustia y el temor. Por eso dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque donde hay temor, no se ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque la compañía y el conocimiento de Dios nos quita esos temores. Pero cuando no hay ese amor a Dios, yo comienzo a envolverme en la situación y la situación me atrofia. Y es verdad, hermano, no hay nada más destructivo para el pueblo de Dios, según lo que vemos en el ejemplo de Israel rumbo a la tierra prometida, que la incredulidad. La mayoría de ellos murió en el desierto, ¿fue por qué? Por incrédulos. La mayoría de cristianos abandonan la fe, se apartan de la comunión o están en la comunión amargados, decepcionados, frustrados, porque no han tenido fe. Eso es un mal terrible, hermano, ¿sí? Y a veces nosotros sí, yo veo pecado el adulterio, la fornicación, la hechicería, la idolatría, el homosexualismo. Pero inclúyale a la lista que los incrédulos y los cobardes tampoco van a entrar al reino de Dios. Inclúyasela, porque Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, Dios toma como un pecado de expulsión del reino a aquellos hijos suyos que no le han creído. ¿Cuáles son las características de los que no han creído? Murmuran, se quejan, ¿sí? Deshonran a Dios de muchas maneras. Vamos a leer ahora sí, Números 13, verso 25. ¿Cuál fue la perfección de estos dos jóvenes, Caleb y Josué? Números 13, desde el verso 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron, y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. O sea, cuando ellos llegan, comienzan a dar su informe. Pues para eso los enviaron. Ese 40 días que ellos duraron me parece bien interesante. Porque el 40 en la palabra es tiempo de prueba. Ellos como que tuvieron de alguna manera una cierta prueba. Viendo, reconociendo y venían a dar informe de eso. Un día estábamos en una reunión así, en la iglesia con los hermanos hace años. Entonces llegó un hermano nuevo, entonces a mí se me dio una fantabulosa idea. Les dije, no hermano, pues contémosle al hermano cómo ha sido el testimonio de cada uno, entre los hermanos, cómo es el Señor, la vida de iglesia. Yo esperando que los hermanos animaran a los hermanos nuevos. Y comienzan los antiguos, hermanos. Eso fue una vergüenza. No, hermanitos, pues gracias al Señor los trajo, pero la vida cristiana es difícil. Las pruebas, la lucha. Y comenzó uno a uno. Llegando el tercero, dije, no, hermano, vamos a cambiar la dinámica. Los más antiguos, hermano, eran los que más vergonzosamente hablaban de su vida cristiana. Eso fue, yo ese día me sentí. ¿Sabes que con el tiempo ninguno de esos hermanos permaneció? Le sucedió a los que ellos quedaron en el camino. Porque sin fe, hermano, es imposible agradar. Usted tiene que tener cuidado de cómo usted habla de Dios y de lo que Dios le ha permitido vivir. Porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta
y agradable, aunque sea entre gigantes. Ese día me sentí como, uy, Señor. Y hace poco hablábamos con una persona y ella decía, no, es que mi vida cristiana ha sido esto, y pura amargura, pura depresión. Y al último, cuando ella acabó de hablar, yo le dije, yo no creo que seas cristiana, porque el Señor que yo conozco no es así. No, ese Dios que tú me acabas de hablar, ese no es mi Dios. Mi Dios es diferente. Ora al Señor para que conozcas a Dios. Porque lo único que veo es que no has conocido al Dios de la Biblia. Ese no es mi Dios, por lo menos. No sé qué Dios has conocido. Qué cosa tremenda, ¿no? ¿Cómo, si nos pusieran a dar informe a nosotros, qué diríamos, hermano? ¿Qué diríamos? Y dice, ¿estamos en qué verso? En el 28. O sea, Dios ha dicho, ¿verdad? La tierra tiene leche, tiene miel, pero, o más, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negué, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Cuando comenzaron, hace poco, se decía que muchos de los relatos que tenía, los libros de Moisés, especialmente los que describían la tierra prometida, decían que eran falsos, que era invento, que era fábulos de los judíos, porque no había ninguna evidencia arqueológica de estos pueblos, no había evidencia de los eteos, de los hititas. Pero hace poco comenzaron a descubrir todas estas ciudades, hermano, y a excavarlas de la tierra. O sea, la arqueología tapó toda la boca de los críticos de estos libros. Y encontraron que eran civilizaciones tremendamente grandes, poderosas, o sea, culturas antiguas, pero que llegaron a ser, no llegaron a ser, digamos, como Babilonia o como el Imperio Persa, pero sí eran ciudades fortificadas, de ejércitos, de murallas, como las describe el libro de Josué. O sea, lo que ellos vieron era real, pero acuérdese que el pueblo de Dios no anda por lo que se ve, no por vista, sino por lo que no se ve. La descripción detallada de la realidad visual de ellos también describía la descripción real espiritual de ellos. ¿Sí me hago entender? Muchas veces lo que vemos nosotros y de lo que hablamos no describe la situación, sino nos describe a nosotros mismos. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, muchas veces, hermano, no somos como Abraham, no andamos ni como Josué ni con Caleb, sino que estamos tan aterrorizados con lo que vemos que se nos olvida quién es Dios. Ese fue el problema de estos hombres. Esos 40 días probaron en qué estaban estos hombres. Y a veces las pruebas hacen eso, hermano. Las pruebas prueban en qué estamos nosotros. ¿Cómo vamos a terminar después de la prueba? Hermano, y a veces la prueba puede ser terrible que hasta nos consuma. Pero tú notas pasajes de las Escrituras como los que leíamos Hebreos, que ellos fueron consumidos por la prueba, pero siendo aserrados, en pobreza, muertos. Dios dice, estos murieron con fe. ¿Sí es lo tremendo? O sea, la prueba era terrible y murieron en la prueba. Pero Dios dice, este mundo no era digno de ellos. Ellos murieron con fe. Y van a tener, dice el pasaje, una mejor resurrección. Cuando resuciten nos vamos a dar cuenta que ellos tuvieron fe. Entonces la prueba destapa es quiénes somos. Yo siempre me he sentido muy impactado con el pasaje de los amigos de Daniel en el horno o en el pozo. En el horno. Nieguen, no. Dios es poderoso para librarnos. Pero aun si Él no lo hiciera, no vamos a negar. Eso es fe, hermano. Fe no es que Dios cambie las situaciones. Fe es que nosotros confiamos en Dios por encima de las situaciones. Así sea para ver, así yo tenga que morir, así decían esos dos jóvenes. Así yo tenga que perecer en el horno,
Dios es poderoso. Y si Él en su voluntad no quisiera hacerlo, nosotros estamos dispuestos a ello. Eso es fe, hermano. Eso es fe. Eso definitivamente, porque el mundo cristiano habla de una fe muy falsa. La fe que todo lo que tú quieres Dios lo va a hacer. No siempre. No siempre. Nosotros debemos orar, no es que se me haga mi voluntad, sino la tuya. Pero sea que sea lo que tú hayas planeado, como oraba el Hijo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hizo el Padre? Lo fortaleció para que Él pasara la prueba con Él. Y no la pasó fácil, lo pasó en una cruz, desnudo, golpeado, azotado. Pero Él fue el varón, con fe. Él sabía lo que le esperaba y fue con fe a la cruz. La fe no quiere decir que no vamos a pasar pruebas, hermano. Porque si usted se acuerda del pasaje de Números 11, de Hebreos 11, usted se da cuenta que estos pasaron pruebas. Pero murieron con fe. No lo alcanzaron, pero Dios da buen testimonio de ellos. Y dice, estamos en el 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más grande que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Eso es el que no tiene fe, el que está en la carne, el que no es justo. Generalmente, muchos de nuestros pecados están asociados con la fe, hermano, con la incredulidad, con el temor, Generalmente nosotros murmuramos y todo porque perdemos de vista que Dios tiene el control de todas las cosas. Y dice, de la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra por donde pasamos para recorrerla es tierra que traga sus moradores. ¿Saben qué, hermano? Ellos no estaban exagerando. Se dice de estos pueblos que estos pueblos se comían. Estos gigantes se comían las personas. Los gigantes eran paganísimos. La idolatría de ellos era sacrificio de personas. Y parte de esos sacrificios hasta se los comían. Era una cosa horrible, hermano. Sus hijos los echaban al fuego. Puro satanismo antiguo, hermano, que es lo mismo del paganismo. O sea, de un calibre. Ellos no estaban hablando. Yo imagino a estos hombres por allá en las montañas viendo a estos hombres sacrificando a personas. O sea, cosas así fuertísimas. Por eso Dios había dicho que estas naciones habían llegado al colmo a tal punto que las iba a destruir. O sea, ellos vieron eso. Y cuando uno se enfrenta a este mundo, uno ve cosas horribles. Definitivamente, este mundo es terrible. El Señor lo dijo, en este mundo, usted tiene que cambiarse esa manera de pensar. En este mundo usted va a tener aflicciones. Súmele al mundo la debilidad del cuerpo, la tendencia de la carne y las circunstancias que tenemos un enemigo invisible, bien real. Una situación difícil. Pero cuando vemos todo esto, ¿qué decimos? No. Uy, no, hermano, es que esto está como... Uy, no, hermanito. Es como que la vida cristiana no era paz y prosperidad como me decía el pastor en la denominación, hermano. ¿Dónde está todo eso que me prometieron, hermanito? Pero mira cómo hablan los hombres que son de fe. Es necesario. Y esa palabra ya necesario ya es grandísima. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sabe cómo habla otro hombre valiente? Ese era Pablo. Pedro dice, o Santiago dice. Bueno, no sé si estoy confundiendo, pero uno de los dos dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. O sea, no se sorprenda, no se sorprenda. Es parte de la vida cristiana. Santiago ahora se dice, hermanos míos, este se pasa. Este llega a un nivel que yo digo, y no.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Se pasa, es que cómo me va a gozar cuando esté en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia, esperanza. Y la esperanza no avergüenza a los que han sido ejercitados. Estos eran valientes. Pero ¿cómo hablamos nosotros? Qué cosas, ¿no? Señor nos ayude. He escuchado un día un predicador que a veces lo escuché, se llama el hermano Julio Márquez, compañero del hermano Chuy Olivar. Y él decía que él tenía 2 pastores, que hubo una jornada donde se les murió una hija. Y él decía, antes de que se muriera la hija y después que se les muriera la hija, decía él, nunca cambiaron. Su fe se mantuvo así. Intachables. Ni siquiera una prueba como esa, decía el hermano, los movió. A mí me pareció tremendo ese testimonio. Se mantenieron firmes. Fe. Compañía de hombres que tienen fe. Como Josué y Caleb. Dice, Señor nos guarde. Pero todo depende cuán cerca estemos de Él, hermanos. Y dice en el 33, también vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hay incredulidad, generalmente el pecado es como la manzana podrida. Pones una manzana podrida al lado de otras manzanas y esa maldad se pega. Por eso, hermanos, si hay un hermano incrédulo entre nosotros, que el Señor tenga misericordia. Pero a veces el corte es mejor, porque la incredulidad se pega. La amargura se pega. La murmuración se pega. Nosotros constantemente debemos estar llamando al arrepentimiento, porque esas cosas tienden a corromper. Nosotros somos así. Usted sale a la calle y van 10 corriendo y usted ya comienza a sentirse nervioso. A ver a dónde corre también. Entonces usted llega a un lugar y no, hermano, es que me está pasando esto y esto y esto. Y usted ya por dentro comienza a sentir pesar. Algo muy sutil, como un pesar. Ay, pobrecito el hermano. Y usted comienza a dejarse involucrar por la boca al hermano. Y ya usted se le olvida que Dios es el Dios de ustedes, que Cristo murió por eso. Y comienza a llenarse de unas cosas que uno dice, oye, no hagamos algo por hermano. Y no se dio cuenta que lo está llenando es de temor, de incredulidad. Y que eso es carne. Una cara muy sutil de la carne. Pero carne. Yo a veces digo, hey, no quiero escuchar. El Señor es bueno. Vamos a orar. Señor, tú eres grande, tú eres bueno. No quiero poner cuidado a esto, Señor, ayuda. Porque a veces cuando ya me enfrasco en eso ya no puedo orar. Cuando voy a orar oro, ya no puedo, ya no siento paz para cantar, se me fue el gozo, Señor. No, es que se me llevó la vida cristiana. Entonces mira lo que pasó. Entonces toda la congregación gritó. Terrible, ¿no? O sea, lo que produce la carne, lo que produce el temor, lo que produce la falta de fe. Y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Imagínate, gritaron, dieron voces y lloraron toda la noche y no había pasado nada. Esto es muy terrible. No había pasado nada. En estos días hablaba con un hermano de Venezuela y me decía el hermano, está pasando esto, está pasando esto, está pasando. Le decía, hermano, si tú quieres conservar tu vida cristiana, tienes que darle la espalda a todo eso y buscar a Dios. No te dejes llenar de ni que lo que dice el noticiero, ni lo que dice no, dale la espalda a eso y busca a Dios.
Y después de que hablamos esa vez, el hermano me dijo, uy hermano, he sentido una paz. Acá como que todo está igual o peor, pero he sentido una paz y me mantengo en eso, dándole la espalda a todo esto y buscando a Dios. Dándole la espalda a todo esto y buscando a Dios. Porque hermano, tú vas al médico. Eso es terrible hoy en día. Entonces tú llegas así bien, así como todo alentado, y comienza el médico, que tienes esto, y tú sales como, uy sí, como que todo lo que él me dijo es como si me lo hubiera dicho Dios mismo, hermano. Como si me lo hubiera dicho Dios mismo, hermano. Y a veces no tengo que ponerle tanto cuidado a lo que dice el médico, sino a lo que dice Dios. Y decir como el salmista, en tus manos están mis tiempos. Nosotros no vamos a estar ni un día más, ni un día menos que el Señor ha dicho que vamos a estar. Que a veces estamos bien, pero si el Señor ya quiere llevarnos. En estos días estábamos visitando una iglesia y la mitad de los hermanos no fueron. ¿Por qué? Porque una hermana muy querida le dio un mal genio, le dio un derrame, se la llevó el Señor con 50 años. Así. Entonces la vida está en las manos del Señor. ¿Por qué hay temor? Eso vamos a hablar tal vez en estos días. Porque yo no le he entregado mi vida al Señor. Entonces cuando yo tengo algo, yo lo cuido. Pero cuando yo se lo entrego al Señor, con eso se van los temores. ¿Qué voy a hacer con él, Señor? Te lo entrego. Tú verás qué vas a hacer con ello. Tú vas a hacer lo que tú quieras hacer según tu buena y perfecta voluntad. Entonces mira, la cogieron ahora contra Moisés. Y se quejaron contra Moisés. Y contraron todos, esa frase, esa palabra, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Y así fue. Y así fue. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Y lo tremendo fue que el Señor después hace pasar a los hijos. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Porque eso es lo que hace la incredulidad. La incredulidad, ¿qué hace? Nos vuelve atrás. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras o sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros. Y esta palabra también es importante, hermano. ¿Saben qué puede producir temor en nosotros, hermano? Que no estemos andando bien. Porque el que está andando bien delante de Dios, él tiene la certeza de que le va a ir bien. Porque Dios no le paga a uno mal por bien. Él le paga bien a los que en Él confían. Él es bueno en los que Él confía. Entonces, ¿qué me puede producir temor a mí? No estar andando bien. Porque si yo estoy andando bien, yo puedo tener la certeza de que solo me espera la bondad del Señor. Si Él se agradare de nosotros. Oh, cuántas cosas Él puede hacer si se agrada de nosotros. El problema es si no se agrada de nosotros. O sea, como yo le decía a una hermanita, le dije, hermanita, el Señor te puede hacer muchas cosas, bendecirte, pero si tú te metes en yugo desigual, no creo que el Señor te tenga muchas bendiciones en el camino. Yo te podría firmar eso que acabo de decir y enmarcarlo. No esperes, si tú estás andando mal delante de Dios, que Dios te bendiga, porque Dios no es así. Pero lo mismo, si tú estás andando delante de Dios bien, obedeciéndole y honrándole,
no esperes que Él te trate mal, porque Él no es así. Es que ni siquiera uno como padre, cuando uno ve que un hijo anda bien, que uno trata de todas las maneras recompensar su obediencia, así Dios. Lo que nos debe preocupar es cómo estamos actuando delante de Dios. Porque si yo estoy andando bien con Dios, yo solo sé que Él me va a ayudar y me va a decir, no sé cómo, pero dice David, joven fui y he envejecido, y no he visto ni un justo desamparado, ni su simiente que mendiga. Yo no sé, pero yo nunca he visto a un justo al cual Dios le haya quedado mal. Si Dios se agrada de nosotros solo podemos esperar de Él bendiciones. Como yo le decía a una hermana en estos días, le decía, hermanita, lo que nosotros debemos procurar es obedecer a Dios y honrarle al máximo. Porque si nosotros hacemos eso, solo podemos esperar de Él bendiciones. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. O sea, si Él está ahí, Él nos llevará. Y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Y la leche habla de alimento y la miel de alimento, pero que trae alegría al corazón de dulce. Por tanto, hermano, la incredulidad para el Señor es rebeldía. O rebelión también. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Mira esta frase, Watchman tiene un folleto de esta frase tremendo. Porque nosotros lo comeremos como pan. ¿Saben qué veía Caleb y Josué en los gigantes? Alimento. Como Juan el Bautista. ¿Saben qué comía Juan el Bautista? Plaga. O sea, todo lo que destruye, todo lo que para estos hombres era la manera como se alimentaban. O sea, nos vamos a almorzar es gigantes. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que una persona que sabe aprovechar sus pruebas es una persona que se alimenta y crece en medio de sus pruebas. Hermano, muchas de las pruebas son trampolines. Muchas de las pruebas son para Dios producir cosas tremendas en nosotros. Muchas de las pruebas que nosotros vivimos son para llenarnos de Cristo. Son alimento. Son alimento. Y dice, porque nosotros le comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Y mira lo que hablaron estos hombres. Porque uno creería que un discurso como el de ellos, no, eso va a animar al pueblo. Cuando la incredulidad es fuerte y está arraigada. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Tremendo, ¿no? La incredulidad, hermano. Eran valientes para apedrear a los que tenían fe y no eran valientes a tal punto que le tocó al Señor mostrarse. Vamos en el 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? O sea, como que ellos ya habían visto. Ahí en el 24, 14, verso 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, el espíritu de la fe. ¿Y qué hizo ese espíritu? Y decidió ir en pos de mí. Lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá en posesión. Hermanos, ¿saben qué significa la palabra Caleb? Perro. Perro. Era una palabra que se usaba para hablar de los gentiles. Y terminamos leyendo el pasaje de una mujer gentil que tiene una gran fe como Caleb. Y es comparada con un perro por ella misma. Terminamos ahí en Mateo 15, verso 21. Uno poco puede hablar de cómo va a terminar una persona su vida cristiana. O sea, no hay garantías, en el camino pueden pasar muchas cosas. Pero uno nota por acá, por estos dos hombres, por Caleb y Josué,
que si hay fe en el comienzo, que si hay un buen espíritu en el comienzo, eso los va a caracterizar. Es como la cosecha. Cuando hay una cosecha, primero hay primicias. Y los que recogen la cosecha, al mirar las primicias, van a saber cómo es la cosecha. ¿Por qué? Por los primeros frutos. Yo a veces veo, me pasa cuando veo un joven que llega y en sus primeras jornadas, amargado, desesperado, decepcionado, frustrado con la vida cristiana, yo levanto los ojos y digo, y esas son las primicias. ¿Qué nos espera de un tipo de creyente de esos? Pero también cuando veo un joven que llega y uno comienza a ver ese fruto, ese amor, esa fe, ese sacrificio. Y uno dice, esperemos el tiempo, pero esto ya habla algo. Ya habla de algo bueno. Y mira, Josué y Caleb se mantuvieron hasta el final. De toda una generación, solo ellos dos llegaron a la tierra prometida. O sea que parece ser que los justos con fe a veces son escasos en medio del pueblo. Pero vamos a verlo, el nombre de Caleb, que significa perro. En el 15:21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. O sea, él llegó a una parte de Israel que ya no era Israel, sino era una tierra gentil, de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondía palabra. Hermano, ¿qué hace usted cuando usted ora y Dios no le responde? A veces eso tiene una implicación bien grande. ¿Qué implicación? A ver cuán es importante para usted la situación. Un hermano ni decía, cuando yo oro por una cosa y dejo de orar por ella, es que no era importante para mí. ¿Sí? Y es más, decía, y no traiga esas oraciones a la iglesia. Cuando usted ora en su vida privada y usted vea que Dios no le responde, y usted sigue orando y no le responde, y usted sigue orando y no le responde, y la carga por eso es tan grande, tráigala a la iglesia, porque ha sido algo importante. Pero hay gente que no ha orado en el privado y trae la oración a la iglesia. ¿Sí? Ay, hermanitos, es que quiero que oremos por esto. ¿Y ya oró usted en el privado, hermanita? No, hermano, es que no ore en el privado. Si es importante y usted no ha podido solucionar eso con Dios, tráigalo a la iglesia, pero después. Entonces esta mujer ora y Dios guarda silencio. Hay libros de hermanos hay un libro que yo no lo he leído, pero me parece interesante el nombre. Cuando Dios guarda silencio. Cuando Dios guarda silencio está hablando mucho también. Cuando Dios guarda silencio está probando el corazón de las personas. Dice, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Se acuerdan la parábola del Señor con el juez injusto? Si hasta un hombre injusto, después de que una y otra vez le responde, ¿cuántos más no hará vuestro Padre que está en el cielo justicia a los que claman de noche y de día delante de él? ¿La parábola es para qué? Para que sigamos orando. Porque acuérdese, la clave está en estar cerca de él. Y si la oración con súplica nos mantiene cerca de él, siga orando. Siga orando. Y él respondió. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, si uno escuchara esa respuesta, si uno viniera al Señor y yo me pongo en la situación de esta mujer, Señor, yo no soy enviado a ustedes. Uno como que diría, ya, voy a insistirle, si ya me rechaza. ¿Para qué tengo que insistirle? Si para él no soy su oveja. Que se salvo solo los judíos. Pero la mujer aún así siguió. Y eso habla de fe, hermano. Porque fe es permanecer y andar. Mira, imagínate, un gentil en este caso, que se ahorita comparar con un perro, insiste. Y a veces el creyente no insiste. El hijo no insiste.
Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan, en el 25, entonces ella vino y se postró ante él. El asunto ya antes gritaba y estaba haciendo ruido. Él le responde y ella en vez de irse se acerca y se postra. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermano? Porque Dios quiere que nosotros tengamos una fe como la de esta mujer. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socorre. Señor, no me dejes así, Señor, ayúdame. Señor, te lo ruego, ayúdame, Señor, socórreme. Por favor, es mi hija, Señor, está gravemente atormentada, Señor. Señor, no pases aquí, Señor, por favor. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Cualquiera se hubiera ido, ¿no? Ya la segunda vez que el Señor lo rechaza a uno, ya me voy. Porque saben que a veces a nosotros no nos gusta que nos humillen. Pero a veces el Señor quiere bajarnos un poco de nivel, de nivel, de nivel, de nivel. Y entre más bajos estemos, más estamos cerca de recibir lo que el Señor quiere que recibamos. Es que a nosotros nos gustan que nos traten de otra manera. Y ella dijo, me impacta hasta como ella responde, y por eso hoy usamos este pasaje con Caleb. Sí, Señor. O sea, es verdad, Señor, lo que no está bien que tú saques la comida de los hijos y la des a los perrillos. Sí está bien, Señor. Tú estás en lo cierto, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, Señor, tú eres tan grande y tu mesa es tan grande, Señor, que yo solo con una migaja de lo que caiga de tu mesa, para mí es suficiente, Señor. Hay un libro que se llama, bueno, nosotros le pusimos a unos folletos que publicábamos, Las migajas de la mesa del rey. Y eran folletos de 20 páginas. Pero eran unas migajas, hermano, que usted las leía y usted quedaba. Porque, hermano, de verdad que el Señor es tan poderoso y tan grande que aun si nos cayeran las migajas de lo que Él es, eso sería suficiente. Yo me impresiono que hay algunos libros de Watchman Nee que dicen que realmente no son transcritos, sino son apenas los apuntes que algunos de sus oyentes recibían. O sea, no es una transcripción como la que hacemos nosotros. Los apuntes. Y tú los lees y tú dices, ¿cómo sería estar ahí escuchando ese ministerio? O bueno, y el de otros. Pero nos han llegado las migajas. Pero las migajas son, hermanos, si usted, como dijo el Señor, si usted tuviera un granito de fe, como una semilla de mostaza, sería suficiente. ¿Y qué hace esto? Esto nos pone la fe no inalcanzable. Si nos pudiéramos humillar y recibir así sea esto poco del Señor, yo creo que llegaríamos a la tierra prometida. Que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es. Como si el Señor dijera a una persona así, ¿cómo no le voy a responder? Como lo decía Caleb, si nosotros le agradaremos a Él, ¿cómo Él no? Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, si el Señor lo permite, hermano, vamos a seguir hablando un poco de el camino de la fe. O la escuela, porque esto es una escuela. Se está aprendiendo a caminar y a confiar en el Señor. El Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor. Por tu palabra que siempre es buena, Señor. Que siempre es limpia, que siempre es pura, Señor. Que es acrisolada, Señor. Que es útil, Señor. Que es dada por ti, Señor, para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para exhortarnos, Señor. A fin de que seamos perfectos, Señor, en toda buena obra. Oramos, Señor, para que tu palabra
penetre en nuestros corazones y sea guardada, Señor. Y ella pueda producir el fruto que espera, Señor, por el cual tú la envías, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta reunión. Gracias por cada hermano, Señor, que ha oído tu palabra. Gracias aún por los que la han de oír, Señor. Permite que ella corra, Señor, y tú seas santificado, Señor, y tu iglesia edificada, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, como hombres de fe, Señor, como aquellos que por la fe alcanzaron las promesas, Señor. Ayúdanos a enderezar nuestros caminos torcidos, Señor. Ayúdanos a enderezar nuestras veredas, Señor, que se alejan de ti, Señor. Concédenos caminar contigo, Señor, y ser perfectos como le decías tú a Abraham. Ayúdanos, Señor, a perseverar en pos de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Ao leão de Judá.